el representante más importante de los esteroides es precisamente el colesterol. Todos los esteroides, habíamos dicho, recuerdan, tienen como estructura básica el ciclopentano perhidrofenantreno, que les había dicho que sí tienen que saberlo escribir, el ciclopentano perhidrofenantreno y su forma de numeración. Bueno, el colesterol, su estructura es, obviamente deriva del ciclopentano perhidrofenantreno y se sintetiza principalmente en el hígado y en el intestino, aunque también se puede adquirir por el consumo de comidas que sean ricas en esta molécula que abunda sobre todo en las carnes rojas. El colesterol que es sintetizado en el hígado, por lo general, es inmediatamente, bueno, una parte del colesterol sintetizado, habíamos dicho, es esterificado a nivel del grupo oxidrilo 3. ¿Y para qué? Para ser introducido en ciertas partículas, vesículas, diríamos, vesículas lipoproteicas, para su transporte a los tejidos que necesiten. Hay tejidos que todos los tejidos necesitan colesterol. La estructura más o menos de estas partículas o agregados macromoleculares, pues es esta. Les había dicho que tiene una característica muy especial. Son las famosas lipoproteínas que van a estudiar al año, ustedes en Bioquímica 2, en la parte estructural y funcional, y sobre todo en la parte clínica, que tiene una gran importancia. En las dislipidemias van a estudiar en bioquímica clínica. La estructura de una lipoproteína es la representación de una excelente funcionalidad de la naturaleza. Como los triglicéridos, estos que ven aquí como parecen Es, ¿verdad? Serían los triglicéridos. Aquí está trigliceroles o triglicéridos. No pueden ser transportados por la sangre porque son totalmente apolares. Entonces, ¿qué se forma? Se forman estas estructuras o agregados macromoleculares que en el interior tienen a todos los lípidos hidrófobos o hidrofóbicos. Entonces, todos los lípidos apolares hidrofóbicos estarán en el centro de la vesícula. Como por ejemplo, repito, triglicéridos y ésteres del colesterol. ¿No? Aquí dice ésteres del colesterol. Este es un corte longitudinal de la partícula. En la superficie de este agregado molecular o lipoproteína están los lípidos anfipáticos y colesterol libre, no esterificado. Entonces, en el interior es totalmente apolar y el exterior tiene cierta polaridad y tiene hidrofilia. Entonces, pongan el exterior es hidrofílico, el interior es hidrofóbico. Exterior hidrofílico, interior hidrofóbico. Eso es sumamente importante. Y vuelvo a repetir, el interior de una lipoproteína es hidrofóbico, es decir, no es soluble en agua, ¿no? Son los lípidos hidrofóbicos. Y el exterior está formado por lípidos hidrofílicos. Y eso de que sean hidrofílicos hace que esta partícula pueda migrar por la sangre sin ningún problema. Entonces, no migran, sin embargo, no migran erráticamente. Tienen una proteína, por eso se llama lipoproteína. Tiene una proteína que tiene este nombre, no amerita ahorita ver ni corresponde a qué se refiere, es una proteína. Ya creo les había dicho esto. Esta proteína es la que le va a dar lugar al origen para el cual se ha sintetizado esta lipoproteína. Indica el origen o el sitio, no el origen, perdón, indica el destino para el cual se ha sintetizado esta lipoproteína. Quiere decir entonces que los diferentes tejidos tienen receptores para esta proteína. Bueno, habíamos visto eso, ¿verdad? La clasificación de las lipoproteínas, habíamos dicho que según su densidad se clasifican de esta manera. Bueno, habíamos quedado aquí. El colesterol. ¿Qué funciones cumple el colesterol? Cumple varias funciones, por eso mismo el hígado lo sintetiza y luego lo empaqueta en lipoproteínas para que vaya a los diferentes tejidos. ¿Por qué se toma ese trabajo el hígado? ¿Cuáles son sus funciones? Pues primeramente veamos la función estructural. El colesterol, hemos dicho, ¿verdad? Antes ya, es un componente de las membranas plasmáticas. La presencia de colesterol le confiere rigidez
a las membranas. Por ese motivo es el principal regulador de la fluidez de las membranas. A mayor contenido de colesterol en las membranas, menor la fluidez. Por eso mayor rigidez. Esto es bien importante, chicos. El colesterol confiere rigidez a las membranas. Por eso es el principal regulador de la fluidez de las membranas. ¿Por qué? Por ejemplo, les he puesto este esquema aquí. Si esta es la representación de una parte de una membrana celular, recuerdan estos que serían los glicerofosfolípidos con su cabeza polar y sus colas apolares, que se asocian formando una bicapa, ¿no? Y el colesterol está en medio de los fosfolípidos o esfingolípidos también. El colesterol, fíjense, ciclopentano, perirofenantreno, se dispone de manera longitudinal, formando, esto aumenten por favor, los rafts. En los libros van a leer formación de rafts. Los rafts significa balsas en inglés, pues se mantienen sus nombres en inglés. Parece como balsas aquí en medio de la estructura de la membrana celular. Entonces los lípidos, como aparecen en la membrana celular, en forma de rafts. Los lípidos aparecen en las membranas celulares en forma de rafts, es decir, como balsas en medio de la membrana celular, confiriéndole, ¿qué cosa? Rigidez a las membranas. Es una de las primeras funciones estructurales. También el colesterol es precursor de hormonas esteroideas. Es el precursor metabólico de este tipo de hormonas. Estas hormonas sí pueden atravesar la membrana celular porque son lipídicas y regulan gran variedad de funciones metabólicas como el desarrollo sexual y el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, el colesterol es precursor de hormonas esteroideas. ¿Qué función cumplen las hormonas esteroideas? Pues regulan el desarrollo sexual y metabolismo de los hidratos de carbono. Vemos, por ejemplo, aquí una hormona responsable del desarrollo sexual en los varones, la testosterona. Podemos ver claramente la semejanza estructural, ¿no? Ciclopentano, ¿no? Parte de esto que sería derivado del peridrofenantreno. O la progesterona, una hormona femenina, esta es hormona masculina, sexual masculina, hormona sexual femenina. También reconocemos ciclopentano y un derivado del peridrofenantreno, obviamente con sus sustituyentes. Por la importancia de esto, les he puesto este resumen aquí, chicos. Esquema que relaciona el colesterol como precursor de hormonas esteroideas. Partimos del colesterol. El colesterol, ¿dónde se sintetiza? En el hígado. ¿Cómo se libera del hígado? En forma de lipoproteínas, que van a ir a sus diferentes destinos. Entonces, según el destino donde se encuentren, ustedes han estudiado esto en fisiología, el colesterol, mediante reacciones varias de hidroxilación y lisis, en las glándulas suprarrenales se sintetiza o se transforma en la pregnenolona. La pregnenolona da lugar a la progesterona, que es un progestágeno. En las glándulas suprarrenales, la progesterona se transforma en cortisona o cortisol también. Este cortisol es responsable del metabolismo de hidratos de carbono, sobre todo de la gluconeogénesis. Ustedes han visto en fisiología y van a ver en la parte de síntesis también bioquímica 2. Entonces tenemos progesterona que en las suprarrenales, en las glándulas suprarrenales se transforman en cortisol o cortisona. También en las glándulas suprarrenales, la progesterona, derivado del colesterol, puede dar lugar a la aldosterona. La aldosterona, recuerdan fisiología, es una hormona que regula el equilibrio iónico. Se ha pasado aquí, por favor, aquí es iónico, ponga, que regula el equilibrio iónico. Es decir, recuerdan, la aldosterona es la que regula la reabsorción de sodio, cloro, ¿no? Para el riñón, es la que regula la presión arterial, fisiología, chicos. También el destino de la progesterona en los ovarios se transforma en estradiol. Corrijan ahí, por favor, estradiol. Y en los testículos se sintetiza en androsterona. La androsterona. Este es responsable de los caracteres sexuales femeninos, caracteres sexuales secundarios femeninos, hormona femenina, y la androsterona es responsable de los caracteres sexuales masculinos.
Y aquí les he aumentado con azul, chicos, aumenten esto por favor. Escriban esto, por favor. Se reconocen, en consecuencia, 5 tipos de hormonas esteroideas. Se reconocen 5 tipos de hormonas esteroideas. ¿Y qué son estas? Glucocorticoides, que incluye el cortisol. Progestágenos, representante progesterona. Los mineralocorticoides, que representante la aldosterona. Los estrógenos, su representante el estradiol. Y entre los andrógenos, su representante la androsterona. Entonces reconocemos 1, 2, 3, 4, 5 hormonas esteroideas. Copien por favor o aumenten en sus diapositivas, chicos, les doy tiempo. Podrían sacarle foto, pero por favor copien. Al copiar están estudiando. Glucocorticoides, progestágenos, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos. Si bien este es un tema más de fisiología, pero estamos viendo nosotros lípidos derivados. Estamos viendo a los esteroides, representante importante el colesterol. El colesterol, entonces, una de sus funciones es sintetizar, es la base de síntesis de todas estas hormonas. Fíjense qué importante es el colesterol. Bueno, asumo que ya han copiado. Ya. Tercera función. La primera función hemos visto que es como componente de las membranas celulares, regula la fluidez. Segundo, el colesterol es un precursor de las 5 hormonas esteroideas más importantes que las que hemos mencionado. La tercera función que cumple en ciertos tejidos, el colesterol es precursor de esta importante vitamina, la vitamina D. Podemos ver aquí, les he puesto la estructura del colesterol, ¿verdad? Y la vitamina D. Y cómo la vitamina D se puede adquirir en la alimentación, pero principalmente se sintetiza en la piel a partir o debido a un rompimiento fotoquímico. Escriban, por favor. El colesterol se encuentra en la piel y puede sufrir un rompimiento fotoquímico. Puede sufrir un rompimiento fotoquímico. ¿Qué pasó? Rompimiento. Apaguen su micrófono, por favor, chicos. A ver, chicos. ¿Qué has hecho? Está hablando. Alejandra, por favor, tu micrófono. Eso, ya, listo, gracias. ¿A dónde estamos? Ya, entonces les decía, la vitamina D, una de las vitaminas, sobre todo la vitamina D3, bueno, estábamos en esto, el colesterol de la piel sufre un rompimiento fotoquímico a nivel de los enlaces 9 y 10. A nivel de los enlaces 9 y 10. Si se fijan acá, fíjense en mi cursor, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A este nivel, la luz ultravioleta del sol rompe este enlace y entonces se sintetiza mediante otro tipo. Fíjense, por eso he puesto muchas flechas. Se sintetiza esta vitamina, la vitamina D3. Por eso es importante la exposición, digamos, a ciertas horas, sobre todo entre las 8 hasta las 10 de la mañana y en la tarde, después de las 3 de la tarde, tomar el sol. Entonces nuestro organismo, nuestro cuerpo sintetiza vitamina D3. ¿A partir de dónde? Del colesterol de la piel por un rompimiento fotoquímico. Esta vitamina D3 también se puede conseguir al consumir huevos, la leche, el hígado de pescados. Y la vitamina D3, es muy útil ¿para qué? ¿Para qué se utiliza? Dima, por favor. Regula la síntesis, pero regula los niveles de calcio, fósforo en el organismo. Niveles de calcio y fósforo en el organismo. Por ese motivo,
es importante para la formación de huesos y dientes y muchas otras funciones que ustedes van a ver en nutrición. Entonces, el colesterol es también precursor de la vitamina D3. ¿Cómo? Mediante la exposición de la piel al sol, pues ocurre un rompimiento fotoquímico a nivel de los enlaces 9-10. Y mediante varias reacciones se sintetiza la vitamina D3 o colecalciferol. No acaba ahí. El colesterol también es precursor de los ácidos biliares. A ver, gran parte del colesterol que es sintetizado por el hígado se utiliza para sintetizar o formar ácidos biliares. Estos ácidos biliares son secretados por la vesícula biliar. Si vemos la estructura, por ejemplo, este es un ácido biliar, el ácido cólico, vemos la estructura de ciclopentano y derivado del peridofenantreno, pero es un ácido, por eso tiene este grupo, y generalmente están combinados con aminoácidos. Todavía no hemos llevado aminoácidos, pero bueno, esta es la glicina, un aminoácido que da lugar, aquí este es el aminoácido, que da lugar a la reacción a nivel de su grupo amino, todo esto es, y forma el glicocolato de sodio. Entonces, un ácido biliar, por ejemplo, el ácido cólico. El ácido cólico es un ácido biliar. Les aclaro, chicos, no voy a pedirles que me escriban de memoria estas estructuras, pero sí que se reconoce la estructura básica del ciclopentano peridofenantreno, ¿no? Las sales biliares son importantísimas. Escriban aquí, por favor. Las sales biliares facilitan la digestión de los lípidos alimenticios. Las sales biliares facilitan la digestión de los lípidos alimenticios. ¿Cómo? Facilitando la acción de la enzima lipasa. Repito, facilitando la acción de la enzima lipasa. Es una enzima hidrolítica, fíjense mi cursor, que rompe los enlaces éster de los triglicéridos, liberando ácidos grasos y glicerol. Bueno, que luego van a ser transportados por el intestino hasta el interior, hasta la sangre. No es tan simple como digo, porque hay una resintetización, y no voy a entrar en eso. Entonces, ¿qué hacen las sales biliares? Las sales biliares facilitan la acción de esta enzima hidrolítica, la lipasa. ¿Qué hace la lipasa? Rompe los enlaces éster de los triglicéridos que están en la alimentación y pues se libera hacia ácido graso para que luego estos sean absorbidos por mecanismos que correspondan. Pero ¿cómo actúan en realidad? Las sales biliares, si nos fijamos, escriban por acá donde gusten, chicos. Las sales biliares tienen un lado no polar y un lado polar. Si se fijan aquí la estructura, he querido hacer una analogía con esto. Fíjense, hay oxidrilos, y si ustedes saben que esto significa que está abajo, ¿verdad? Los pespuntes significa que van abajo. Entonces, ese lado es polar por los oxidrilos, y este otro lado, la otra cara, sería no polar. ¿Cómo actúa eso? Entonces, imagínense que han comido algo grasoso, un aceite, una fritura. Esos triglicéridos que han comido, por eso dice triglicéridos alimenticios. Los triglicéridos que se han consumido tienen que ser hidrolizados por esta lipasa, pero la lipasa no va a poder atacar a los triglicéridos si es que estos ácidos biliares no los rodean. Les voy a dictar eso, chicos, solo estoy explicando. Por su lado apolar o no polar, se ubican a su lado no polar hacia los triglicéridos que son apolares o insolubles en agua, ¿verdad? Entonces, el lado no polar de las sales biliares rodea al triglicérido formando como gotículas. Y entonces la lipasa viene y este es el lado no polar, pero este lado es polar. Es como si fuera casi una micela.
Y entonces la lipasa recién puede acercarse acá e ir hidrolizando a los enlaces este. Entonces escriban, por favor, los ácidos, las sales biliares, por su lado no polar, rodean al triglicérido, a la molécula de triglicérido. Y gracias a sus lados, gracias al lado polar de las sales biliares, gracias al lado polar de las sales biliares, pueden actuar en la interfase grasa-agua. Pueden actuar en la interfase grasa-agua, favoreciendo así la acción de la lipasa. Entonces, sin sales biliares, sin ácidos biliares, no podríamos metabolizar las grasas. ¿Está claro? Si quieren que repita, me dicen, chicos, o usan el micrófono. Bueno, entonces el colesterol es un precursor también de las sales biliares. Sin sales biliares no podríamos metabolizar las grasas que consumimos, que sí son importantes, ¿no? O moléculas nutritivas. Entonces, las sales biliares que hacen, gracias a su estructura, que tienen una cara no polar y una cara polar, pues la cara no polar rodea al triglicérido, formando como gotículas que estarían en la interfaz entre la grasa y el agua. Y esto hace que estas gotículas pequeñitas favorecen la acción de la lipasa, que puede entrar en este momento y empezar a cortar con uno de esos extremos, ¿no? Es una enzima que hidroliza los enlaces este. Resultado, se liberan ácidos grasos, los cuales luego son transportados hacia la sangre. Se liberan ácidos grasos y glicerol. Bueno, con eso hemos terminado el colesterol, en lo que corresponde a la parte estructural y viendo un poco sus funciones, que es, digamos, amerita el hecho de que sí es importante estudiar el colesterol. Con esto acabamos los esteroides. Pasamos a ver ahora prostaglandinas y leucotrienos. Son otro grupo de los lípidos derivados. Solo vamos a ver prostaglandinas. Leucotrienos están más relacionados o van a estudiarlos en inmunología y hematología, chicos. Vamos a hablar de las prostaglandinas. Para que sea un poco más fluido, les he puesto como preguntas. ¿Qué son las prostaglandinas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se sintetizan? ¿Dónde actúan? ¿Qué son? Pues las prostaglandinas hemos dicho que son lípidos derivados. Comencemos por eso. Son lípidos derivados, pero son sustancias parecidas a las hormonas. Tienen una acción parecida a la de las hormonas. Todas las prostaglandinas estructuralmente son derivados del ácido araquidónico. Y se encuentran donde el ácido araquidónico forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. ¿Dónde se encuentran las prostaglandinas? Inicialmente las prostaglandinas, bueno, se aislaron de la próstata. De ahí viene su nombre de prostaglandinas. Sin embargo, se sabe que ahora todas las células de los mamíferos, excepto los eritrocitos, todas producen prostaglandinas. Todas nuestras células producen estas casi hormonas, diríamos, excepto los eritrocitos. ¿Cuál es su estructura? Hemos dicho que deriva del ácido araquidónico. Su estructura básica, las del ácido monocarboxílico de 20 átomos de carbono. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con un anillo de ciclopentano interno. Por eso cae en la categoría de los eicosanoides. Y vemos aquí la relación, ¿verdad?, con los ácidos grasos esenciales. El ácido araquidónico deriva del ácido linoleico omega 6. Y entonces, por esa razón, recuerdan que habíamos visto
que los ácidos grasos esenciales tienen como fin también sintetizar estos eicosanoides. Tampoco les voy a pedir que aprendan de memoria esto, chicos. ¿Ya? Simplemente que si yo les muestro esto, ¿qué es esto? Ah, pues 1, 2, 3, 20, un ácido con un ciclopentano interno. Ah, esto es una prostaglandina. Por ejemplo, hay varias prostaglandinas que no amerita tocarlas esto en nuestro nivel. Pero sí que reconozcan qué es esto. Esto es una prostaglandina. ¿Cómo se sintetizan? Vamos a ver cómo se sintetizan, porque quiero que hagan alusión a ciertos aspectos que ya hemos visto antes. Se sintetizan a partir de los lípidos de las membranas celulares. ¿Cuáles son los lípidos de las membranas celulares, chicos? ¿Recuerdan? Los fosfolípidos y esfingomielinas. O esfingomielinas, cerebrócidos, gangliósidos, bueno, todos esos fosfolípidos. Y entonces, ¿qué sucede? Estos fosfolípidos que están en las membranas celulares, gracias a la acción de estas enzimas fosfolipasas, hidrolizan a estos lípidos de membrana y liberan ácido araquidónico. Voy a parar aquí un ratito y vamos a venir por acá. Aquí. ¿Recuerdan? Les había dicho, perdón, un poquito más atrás. No. Que habíamos dicho que una de las principales reacciones de los fosfolípidos es la de, digamos, sufrir recambio por hidrólisis. Esto se lleva a cabo por acción de las fosfolipasas, liberando así los componentes de los fosfolípidos. ¿Para qué se usan? ¿Por qué ocurre esta hidrólisis? Pues para que todos estos elementos, componentes que se liberan, ingresen a otras rutas metabólicas o vuelvan a sintetizar las membranas. No tiene esta hidrólisis el fin de generar energía, como es en el caso de los lípidos simples. Aquí no, se generan otros componentes que van a entrar a otras rutas metabólicas y o pueden generar otra vez membranas celulares. ¿Y cómo ocurre esa hidrólisis? Por acción de estas enzimas, las hidrolasas. Y fíjense, aquí les había dicho que esta fosfolipasa 2 va a tener una importancia muy, muy grande más adelante. Generalmente en la posición 2 de los fosfolípidos está el ácido araquidónico, aquí. Entonces, con este recuerdito, pueden poner en sus diapositivas, ver diapositiva 53 acá. Estamos acá. Entonces, ¿cómo se sintetizan? Pues las fosfolipasas van a sintetizar las prostaglandinas mediante este esquema. Este esquema me gustó. Esta es una membrana, aquí tengo ampliado. Bueno, este es el esquema que ilustra la síntesis de prostaglandinas a partir de fosfolípidos de la membrana celular y a partir del ácido araquidónico con participación de estas enzimas. Bueno, no importa, aquí lo he ampliado. Fíjense, aquí están los fosfolípidos, ¿verdad? Esta es la membrana celular. Pero por algún agente, porque no se sintetizan así nomás, por algún agente externo, fíjense, la fosfolipasa 2, fíjense mi cursor, la fosfolipasa 2 va a hidrolizar a los fosfolípidos y va a liberar, ¿qué cosa? Ácido araquidónico, la anterior diapositiva que les he mostrado. Va a liberar ácido araquidónico. El ácido araquidónico entra en la ruta de síntesis de las prostaglandinas para dar toditos estos tipos que no nos interesa en este momento ver. Y tiene este esquema. Esquema de síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. Bueno, les he puesto en general todo esto, ¿no? Entonces, a partir de lípidos de membrana, recuerden este esquema, por favor, a partir de lípidos de membrana, por acción de la fosfolipasa 2 se libera el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de esta enzima, la COX-1, sintetiza una prostaglandina. Luego la prostaglandina, por acción de otra enzima, COX-2, sintetiza las otras prostaglandinas, que dan lugar al tromboxano, a la prostaciclina. No voy a pedirles yo que aprendan esto, sin embargo, quiero que asocien con lo siguiente. Estos lípidos de membrana, he dicho que gracias a la acción de las fosfolipasas,
se abre el camino para sintetizar todo esto. Fíjense que es importante, ¿en qué sentido? Esto van a ver más en hematología y en inmunología, les decía. A partir de las prostaglandinas se forman los tromboxanos y prostaciclinas. Los tromboxanos, fíjense, es a nivel de las plaquetas, se sintetiza este eicosanoide que promueve la coagulación de la sangre, que induce a las plaquetas a aglutinarse y a las arterias a constreñirse, y es un agente proagregante. Por ejemplo, si ocurriera una herida, inmediatamente se activa todo esto. Se sintetiza el tromboxano que va a promover la coagulación para cerrar la herida, las plaquetas se aglutinan en la zona de la herida, las arterias se constriñen y entonces se favorece la coagulación para cerrar la herida. Pero esto no puede ocurrir indefinidamente porque se formarían trombos, dando lugar a tremendos problemas como trombosis cerebrales, etc. Inmediatamente se activa la prostaciclina, que hace todo lo contrario, fíjense. Si este promueve la coagulación de la sangre, este inhibe la coagulación de la sangre. Este induce a las plaquetas a aglutinarse, este inhibe. Este cierra las arterias, este dilata las arterias. Agente proagregante, agente antiagregante. Entonces, esto también garantiza la fluidez de la sangre. Por eso, repito, es un tema más de hematología. Pero a lo que vamos a ir ahora es esto. Fíjense que todo esto se desencadenaría, por ejemplo, con un proceso con una herida o con un proceso infeccioso o una inflamación. Las prostaglandinas son mediadores de inflamación. Las más importantes son la PG2 y PG1, bueno, no importa eso, pero son mediadoras de inflamación. Cuando hay inflamación, ¿qué hay? Hay dolor, hay aumento de hinchazón, edema, bueno. Ahora, esta ruta que vemos aquí puede ser inhibida por estos medicamentos. Los antiinflamatorios esteroideos y la aspirina. La aspirina inhibe a esta enzima. Por eso la aspirina es antiinflamatorio, disminuye los dolores de un edema, baja la fiebre. La aspirina actúa a este nivel. Y entonces lo que sucede es lo siguiente. Veamos por esta razón qué funciones cumplen las prostaglandinas. Regulan procesos fisiológicos muy importantes, como la regulación visceral. Forman parte de la regulación visceral. Entre los procesos fisiológicos tenemos la contracción del músculo liso, circulación sanguínea, desarrollo de la respuesta inflamatoria. Este es uno de los más importantes. Aquí hay vasodilatación, dolor, edema, fiebre. ¿Cómo actúan las prostaglandinas? Pues tienen acción similar a las hormonas. Actúan como hormonas paracrinas. Si ustedes recuerdan fisiología, ¿qué significa una hormona paracrina? Una hormona paracrina es que actúa en el mismo ambiente donde se sintetiza. En cambio, las otras hormonas tienen sus células dianas en otro órgano o lejos. En cambio, las hormonas paracrinas, como las prostaglandinas, actúan en el mismo lugar donde se sintetizan. Bueno, esto no importa ahorita, chicos, esto. Las prostaglandinas son mediadoras de la inflamación. La aspirina, hemos dicho que es un inhibidor. Esto quiero hacer alusión, chicos. La aspirina, aquí, aspirina. Toda vez que vean estas barritas en medio de una flecha, significa inhibición. Entonces, la fosfolipasa 2 está inhibida por estos esteroides, serían antiinflamatorios esteroideos. Y a este nivel actúa la aspirina. Entonces, la aspirina diríamos que inhibe a esta enzima, a la COX-1. Y entonces eso querían ponerles aquí. La aspirina tiene efectos antiinflamatorios. Por ejemplo, COX-2 dice ahí, corrijan, COX-1 es, chicos. Bueno, la enzima 1, la COX-1, que es la que va a dar lugar a esta ruta, la COX-1 aquí, que transforma el ácido araquidónico en la primera prostaglandina, la aspirina la inhibe esta enzima. ¿Cómo? Escriban aquí, por favor. La aspirina produce una acilación, mejor acetilación específicamente sería. La aspirina produce acetilación en el grupo amino de una zona
importante de la COX-1. La aspirina produce acetilación en el grupo amino de una zona importante de la enzima COX-1. Una zona importante de la enzima COX-1. Bloqueando así su acción enzimática. Bloqueando así su acción enzimática. Si ustedes recuerdan, esta es la aspirina, ¿verdad? Ácido acetil salicílico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este grupo amino hace un ataque nucleofílico a este carbono y aparece acetilado. En la enzima así es activa, puede continuar con esta ruta, pero si se bloquea por acetilación, se queda como enzima inactiva. Entonces, la aspirina es un bloqueador de la COX-1. Bueno, fíjense que, digamos, estudiar estos aspectos de bioquímica también ayuda al desarrollo de la farmacología. Recuerdan, en el primer capítulo les había dicho que es la base para el desarrollo de nuevos fármacos. Por ejemplo, aquí de la dexametasona, betametasona, antiinflamatorios esteroideos, o la aspirina o la indometacina, desarrollo de fármacos. Conocer las rutas ayuda al desarrollo de nuevos fármacos. Perdón. Bueno, con eso, chicos, hemos acabado los lípidos, tanto simples, compuestos y derivados. Nos tocaría entrar introducción al estudio de las membranas biológicas. Vamos a quedar acá, chicos. Continuamos la siguiente clase. Entonces quedamos en introducción al estudio de las membranas biológicas. Permítanme.